Qué bueno que está nuevamente con nosotros aprendiendo de la palabra del Señor. Le saluda el pastor Jorge Carranza de la Iglesia Bíblica Bautista Casa de Oración, desde Tlaxcala, Estado de México. El día de hoy aprenderemos juntos el tema acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Voy a dar lectura a estos versículos. Dice de la siguiente manera, Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra. Queremos pedir, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a escuchar el mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy. Que todo lo que se hable aquí, Señor, sea para gloria y honra tuya, y que solo tu nombre, Señor, solo tu nombre sea glorificado en este mensaje. Nos quedamos siempre en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje de las Escrituras nos enseña a través de la experiencia de los seguidores del Señor que la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo es verdad. Y es un acontecimiento que ninguna otra creencia tiene. La resurrección distingue al cristianismo de todas las demás religiones. La Biblia relata que hubo 11 apariciones de Jesús registradas después de la resurrección. Y eso se le debe sumar el encuentro que tuvo Pablo con Jesús en el camino a Damasco. Las 11 apariciones registradas: a María Magdalena, a las otras mujeres, como dicen los versículos, a los 2 discípulos en camino a Emaús, a Simón Pedro, a los 10 discípulos sin Tomás, el domingo siguiente a los 11 discípulos con Tomás presente, a los 7 discípulos y la pesca milagrosa, a 500 personas en un monte y una comisión a los discípulos, a Jacobo, a los 11 dándoles una comisión, y la última aparición antes de su ascensión. Cada evangelio relata los eventos de una manera particular, pero todos concuerdan en hechos que son básicos: la tumba vacía, la resurrección corporal de Jesús, las apariciones solo a los discípulos, los cuales recibieron con dudas y con reservas, pero finalmente todos fueron convencidos. La tumba vacía. Los 4 evangelios concuerdan con esta afirmación del hecho de que la tumba aún todavía el día de hoy está vacía. Notamos que hay algunas fotos y algunas personas que han ido a visitar estos lugares, y está la piedra movida. Algunas personas llegan a pensar y llegan a decir que fue pues un acto por los enemigos de Jesús o por los mismos discípulos. Ahora, hay algo que debemos de explicar. La piedra no fue quitada para permitir que Jesús saliera. La piedra fue quitada para permitir que los discípulos pudieran ver que Jesucristo había resucitado. La tumba vacía era y es, sin lugar a duda, la evidencia convincente de la resurrección de Cristo. Si alguien hubiera robado el cuerpo, si alguien no hubiera hecho o no hubiera tramado una acción como esta, no le habría quitado los lienzos y el sudario, los cuales estaban ahí, que estaban llenos con aromas y todo. Era algo valioso, pero ahí lo dejaron, ahí se quedó en la tumba. El versículo 10
lo leímos ahorita y dice que cuando los discípulos vieron toda esta escena, se puede traducir de esta manera. Dice que se fueron entonces otra vez a los suyos, volvieron a sus hogares. Ahora, cuando dice esta expresión de volver a sus hogares, no es concebible que hayan ido a los hogares como si nada extraordinario hubiera sucedido. Es más natural pensar, es más natural que ellos habían comprobado la veracidad del anuncio de María Magdalena y se habían convencido de que Jesús había resucitado. Ellos no podían superar para contar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. La noticia era demasiado buena para retenerla, era necesario compartirla. Hasta el día de hoy, el mundo, hasta el día de hoy, la sociedad necesita escuchar de un Cristo resucitado. Muchos se quedan en la cruz, muchos dejan a Jesús colgado en el madero. Jesús no se quedó colgado en el madero. Jesús venció la muerte, fue sepultado y al tercer día Jesucristo resucitó con poder. Las personas que escuchan hablar acerca de la resurrección necesitan tiempo para comprender esta maravillosa historia. No todos llegamos a convencernos a la primera vez que escuchamos. No todos llegamos a entender completamente lo que la Biblia relata cuando nada más escuchamos por primera vez. Es necesario un tiempo, como en el caso de estos discípulos, María Magdalena y los discípulos. Ellos necesitaron cruzar unas etapas de fe. Por ejemplo, podemos decir que cada persona que necesita comprender este mensaje de la resurrección necesita también pasar por esas etapas. Al principio pueden pensar que todo es una fabricación, todo es fantasía, llegan a decir algunas personas. Pero no hay ninguna otra creencia en la que el líder de esa creencia haya resucitado al tercer día. Muchos se levantan. Hoy en día, con estas crisis que estamos pasando, se necesitan de esas personas que dicen hacer grandes milagros, que dicen hacer grandes noches de gloria. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas que dicen tener ese poder? Algo otros dicen y llegan a decir que llegan a ser como Jesús o son la representación de Jesús en la segunda venida. A ver, la persona que diga que es Jesús, que muera y resucite al tercer día. Ninguna creencia tiene a un líder vivo después de haber muerto, solamente el cristianismo. Por eso llegan a creer y llegan a pensar que es una fabricación. Como Pedro, tienen que llegar a analizar los hechos y aún así permanecer perplejos en cuanto a lo que están percibiendo, en cuanto a lo que ha sucedido. En el versículo número 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué nos dice eso? Que Pedro estaba perplejo al ver cada uno de los elementos que se habían ocupado para sepultar a Cristo ahí en la tumba. Primero necesitamos darnos cuenta que no es una fabricación. Necesitamos analizar los hechos. Y hay evidencias internas en la Biblia que nos muestran que la Biblia es verdad. Pero también hay evidencias externas que nos enseñan que la Biblia es veraz también. Muchos pueden decir: a ver, explícame o dame a entender que la Biblia es verdad sin la Biblia. También se puede, con los eventos, con los descubrimientos arqueológicos que podemos ver en las historias, en las fechas, los reyes que se mencionan, las ciudades que se mencionan, las evidencias externas. Y la evidencia externa acerca de la resurrección de Cristo es esa tumba vacía. Solo cuando se tiene un encuentro personal con Jesús, entonces se puede aceptar la realidad de la resurrección. Es muy difícil llegar a entenderlo y llegar a comprenderlo, pero cuando experimentas el poder de Cristo en tu vida, ese poder te convence. Nosotros no convencemos, los hombres no tenemos esa capacidad de convencer. La Biblia es la que debe convencer el corazón de cada quien para creer que Cristo
es verdad. Luego, al encomendarse a Él y dedicarle sus vidas para servirle, entonces se empieza a comprender toda la realidad de la presencia de Dios en la vida de esa persona. La resurrección de Cristo es la clave de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el evento que nosotros necesitamos compartir, enseñar. Ya Dios hará la obra de convencimiento en el corazón de las demás personas. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué es la clave de la fe cristiana la resurrección de Cristo? Bueno, tal como Él lo dijo. Él dijo que vendría. Están las profecías del Mesías que vendría y vino. Nació, creció, hizo su ministerio. Hizo lo que Él decía que iba a hacer y entregó su vida en la cruz del Calvario. Lo hizo, lo cumplió. Llegó hasta esa cruz y luego dijo que iba a resucitar al tercer día. Y resucitó. Prometió que vendría, vino. Prometió que iba a la cruz, fue a la cruz. Prometió que saldría de la tumba y salió de esa tumba. Ha prometido que va a regresar por su iglesia y así será. La resurrección corporal de Jesús muestra que Él está vivo. No es un falso profeta, no es un impostor, es el soberano Rey eterno del mundo. La resurrección de Cristo muestra que Él vive. No hay ninguna otra creencia después que su fundador haya muerto. No existe un seguidor todavía, una persona que siga a esta persona que todavía esté viva. El poder divino que devolvió la vida a Jesús está ahora al alcance para dar a nosotros nueva vida y salvarnos de esa muerte espiritual. Necesitamos estar seguros de nuestra resurrección, de nuestro cambio de vida. Necesitamos estar seguros que la muerte no es el final, que hay una vida futura. La resurrección de Cristo lo demuestra. La resurrección de Cristo es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Hoy en día hay muchas enseñanzas en diferentes iglesias. En la mayoría de esas iglesias grandes, en la mayoría de esas iglesias donde la gente va y se congrega y alaba al Señor, muchas de esas iglesias no se predica la verdad del arrepentimiento, no se predica la verdad de la resurrección. Si va mucha gente, no quiere decir que la cantidad de personas, no quiere decir que es una sana doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Toda enseñanza se debe pesar a la luz de la enseñanza de los evangelios y a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Hoy la sociedad, hoy el mundo quiere escuchar que todo está bien, quiere escuchar que le va a ir bien en la vida, quiere escuchar que todo va a salir bien en las situaciones difíciles. Es cierto que la Biblia también dice eso y enseña eso, pero la enseñanza principal de la Biblia es el arrepentimiento de tus pecados, aceptar a Cristo en tu corazón y creer con una esperanza viva que vamos a tener una vida eterna con el Señor. Y solo podremos alcanzar esa vida eterna a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces como creyentes, como personas que estamos escuchando el mensaje del Evangelio en este tiempo? Bueno, al que usted y yo ya hemos experimentado como creyentes y como cristianos, necesitamos compartir el mensaje que hemos decidido creer. Necesitamos compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo leemos, lo creemos, lo vivimos y lo compartimos. Es como necesitamos hacerlo cada uno de nosotros. Muchos hoy en día están necesitados de palabras de esperanza en momentos de angustia. El hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo dará esperanza a un corazón angustiado, porque nos da esperanza de una vida futura, de una vida eterna. Una vida que tiene las suficientes evidencias que podemos aprender a vivirla desde el día de hoy.
El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Vana es también nuestra fe. Porque Cristo resucitó, hermanos, sabemos y debemos estar seguros que lo que creemos es verdad. Dice el versículo 9, el versículo 10, con esto ya estoy terminando, dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Porque no habían entendido, muchos hermanos, muchas personas no han llegado a entender, no han llegado a comprender lo que realmente la Biblia enseña, que es el poder de Cristo en la vida de cada persona. Solamente cuando damos ese paso de fe, ese paso con convicción, ese paso a experimentar al Señor, es cuando el Señor termina de hacer esa obra convenciéndonos de que es verdad el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? La invitación es que si tú no has creído y estás escuchando este mensaje, dar esos pasos de fe. Si Dios te falla, ya no vuelvas a Él. Cree en el Señor. Y si Dios te falla, si Dios te queda mal, ya no regreses a Él. La Biblia dice que Dios no falla. Dios no ha tenido ninguna derrota. Dios siempre tiene victorias. El Señor puede mostrarnos y que nos ayuda a experimentar esa fe y esa convicción cuando damos esos primeros pasos en decidir seguirle a Él. Y si ya conocemos y si ya hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, la invitación es a que compartamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que compartamos esas palabras de esperanza, que compartamos esas palabras de verdad, que compartamos esas palabras de fe con personas que están necesitadas el día de hoy, para que puedan vivir sin temor, puedan vivir sin miedo a una vida futura. Porque el Señor demostró que Él, solo Él, tiene el poder para vencer la muerte. Le invito a que oremos el día de hoy y le pidamos al Señor esa convicción de seguir firmes en su fe. Querido Dios, te damos gracias por el mensaje que tú has traído a nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos llegar a entender, Señor, que estamos en el camino, Señor, correcto, en el camino que te seguimos, en el camino que te adoramos, en el camino que te glorificamos, Señor. Permítenos, Señor, ser personas que lleven este mensaje a otros, para que estas personas que no han creído, Señor, puedan dar esos pasos de fe y que tú los termines convenciendo, Señor, del poder y de la verdad que solamente tú revelas en tu palabra. Gracias, Señor, por mostrar tu fidelidad a través de tus promesas. Gracias, Señor, por mostrar que cumples lo que dices. Gracias, Señor, porque el día de hoy adoramos y glorificamos a un Dios vivo, a un Dios que lo podemos experimentar en nuestra vida diaria. Y te agradecemos por eso, Señor, el día de hoy. Nos quedamos en tus manos, Señor, pidiéndote que nos des palabras de sabiduría para con las personas que no te conocen todavía. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y no te conoce, Señor, pueda dejar su corazón en tus manos, pueda reconocer que solamente tú eres Dios, un Dios vivo, un Dios que vence la muerte y un Dios que da esperanza al necesitado. Gracias, Señor, por este tiempo. Para ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Le invitamos a que esté pendiente de las publicaciones que estaremos subiendo a las plataformas digitales de la iglesia. Y si tiene la oportunidad de compartir este mensaje con alguien, no lo dude, que será siempre de mucha bendición. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Gracias por aprender de la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos para que continúes creciendo espiritualmente. Dale like y suscríbete a este canal presionando el botón del logotipo de la iglesia.
y activa la campanita para que te llegue notificación de un nuevo devocional. Además, puedes compartir el devocional con todos tus contactos a través de las redes sociales que aquí te mostramos, dando compartir en la parte de abajo del video. Serás la herramienta que Dios use para hacer llegar su palabra a alguien que la necesite. Y puedes comunicarte con nosotros y compartir tus peticiones de oración a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o al teléfono que aquí te mostramos. Congrégate con nosotros y visítanos en la ubicación que aparece en pantalla. Bendiciones.